Y ya estamos de regreso en esta mañana informativa de día martes. Ante el aumento de homicidios y también otros delitos en la comuna de San Bernardo, el alcalde de ese lugar, Christopher White, aseguró que el plan Calles sin Violencia fracasó en esa zona, por lo que ha insistido una vez más en la necesidad de evaluar la presencia de militares para apoyar las labores de seguridad. Queremos precisamente hasta ahora conversar con el jefe comunal de San Bernardo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Buenos días, Agustina, un gusto saludarlos. Hola, alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, a ver, partí preguntándole sobre este plan que el gobierno ha defendido y dice que incluso ha tenido mejoras, pero sin embargo, usted ha sido bastante crítico en cuanto a él. ¿Cuál es finalmente el desenlace o la bajada que usted realiza sobre este plan Calle Sin Violencia, también principalmente, obviamente, enfocado en su comuna? Sí, en lo particular mencionar que el plan Calle Sin Violencia tenía un objetivo, que era disminuir la tasa de homicidio en los lugares donde se realizaba la intervención. Y en el caso de San Bernardo, lamentablemente eso no mejoró, de hecho empeoró. Probablemente en algunos otros sectores hubo un resultado positivo y lo que nosotros manifestamos es que uno no puede pensar establecer un plan común si la realidad es tan distinta dentro de las comunas de la región metropolitana. De hecho, la subsecretaria y el delegado el día del Consejo de Seguridad Regional nos presentaron un mapa de calor donde se veía aquellos lugares donde ha ocurrido un aumento en la tasa de homicidio y la verdad que tampoco hay una correlación en que en dichos lugares haya mayor presencia policial. De hecho, uno ve, por ejemplo, la zona oriente, que prácticamente no tiene homicidios y tiene una distribución de policía superior a comunas periféricas que sí tienen tasas de homicidio al alza. Entonces, cuando uno ve estas variables, obviamente no tienen más que mencionar que el plan claramente en el lugar que hoy San Bernardo ha fracasado. Y por lo mismo, lo que uno esperaría, así como nosotros los municipales que no tenemos una función directa y responsabilidad en seguridad, estamos colaborando, nos capacitamos, nos preparamos, exigimos nuevas leyes para que nuestros funcionarios tengan una mejor preparación, nos preguntamos por qué las fuerzas militares no podrían colaborar en ciertas tareas específicas, como por ejemplo ¿Alcalde? infraestructura crítica. Sí, ya vamos a ir a ese punto, Sí. pero quería preguntarle, usted está en San Bernardo. ¿Usted ha hablado, por ejemplo, con el alcalde de San Ramón sobre este tema? Porque hace algunas semanas hacía una evaluación preliminar sobre el plan Calle Sin Violencia y la hacía nada menos que el propio presidente Gabriel Boric. Y él decía a los críticos de este plan que los que quieran ver cómo ha funcionado, que vengan a San Ramón y le pregunten a la comunidad si ha funcionado o no. Ahí presentaron un caso exitoso del funcionamiento. ¿Qué hacen allí que no hay en San Bernardo? Ocurre, Tabor, es que la realidad es distinta en las comunas, por lo tanto creo que es un error pensar que todas las comunas funcionan igual. De hecho, San Bernardo, que es una comuna de 155 kilómetros cuadrados, la densidad donde ocurre la tasa de homicidio es inferior al 10%. Por lo tanto, es un sector de la comuna que también lamentablemente es lateral a un sector determinado del bosque, es lateral a un sector determinado de La Pintana, probablemente a un sector de Puente Alto. Por lo tanto, más que hablar de comunas, son sectores específicos donde el delito tiene una mayor presencia y una mayor ausencia del Estado. Cuando digo ausencia del Estado, hablo de equipamientos, áreas verdes, acceso a la educación, a salud, etcétera. Entonces, lo más que uno podría observar como que hay una correlación es que pareciera ser que en aquellos lugares donde existen bolsones de pobreza, existen mayores tasas de homicidio y eso se relaciona con la ausencia del Estado. Entonces, frente a esto, más que hablar de una comuna específica, yo hablaría de sectores que en la región metropolitana están identificados. De hecho, Zona ese día sur, cuando estuvimos claro. en la zona sur, pero también en la zona norte, Renca, Quilicura, también tienen sectores, Pudahuel, como los que menciono, que son lugares específicos que tienen una realidad particular. Y la verdad que en esos lugares, no sé específicamente el número, pero en el caso mío, de mi comuna, en el cuadrante 62, que es el lugar específico de la comuna donde se hizo este plan especial, los resultados no están a la vista, no fueron los esperados. Y por eso lo que uno esperaría es una nueva estrategia para estos sectores. Alcalde, y sobre esa nueva estrategia, ¿usted ha tenido conversaciones con el gobierno? O sea, usted también es un alcalde de gobierno y me imagino además que tiene buenos contactos en relación a que autoridades hoy día que ven esta materia, hablamos de la ministra del Interior, del delegado regional, de la subsecretaria de Prevención del Delito, son exalcaldes. La última, Carolina Leitao, de hecho, encabezó prácticamente la demanda, por ejemplo, de la redistribución de carabineros. ¿Qué dicen ellos al respecto? Creo que ha sido un cambio positivo la incorporación de Gonzalo y Carolina porque uno percibe y siente una relación distinta y un enfoque diferente porque, claro, ellos conocen y saben que esto funciona con realidad, no solo con teoría.
y eso se agradece y se ven esfuerzos. Pero lo que uno lamenta, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, que es algo tan lógico, anteayer salió un reportaje en el Mercurio que develaba los favorables resultados que hay del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y entre carabineros. Es decir, ha habido una disminución de un 60% de los delitos. Por lo tanto, eso demuestra que es efectivo el trabajo conjunto entre carabineros y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que efectivamente, ¿por qué algo como infraestructura crítica, que es tan específico, lleve 9 meses en una comisión en el Senado aprobando que esto pueda utilizarse? Le aseguro que si tuviéramos presencia militar en hospitales y en CEFAM, nuestras comunidades se sentirían mucho más seguras. Y este dato específico que habla del Mercurio habla de la Araucanía, que es un lugar que hace años atrás usted veía que los terroristas eran quienes mandaban, y hoy día usted ve que el 60% de eso ha disminuido. Y es porque se ha hecho un trabajo conjunto, policías, fuerzas armadas, se le han entregado leyes a los fiscales que permitan perseguir con mayor fuerza a los terroristas, por lo tanto ha habido una disminución, por lo tanto es posible. Yo lamento, y vuelvo a insistir, 8, 9 meses, de hecho creo que el reglamento de uso de la fuerza, que es lo que limita la presencia de las fuerzas militares, creo que está en una comisión mixta entre seguridad y defensa en el Senado. Yo creo que es tan lógico la utilización de Fuerzas Armadas en ciertas tareas de colaboración, porque uno también observa que Carabineros, con lo poco que tiene, hace lo que puede, pero está completamente sobrepasado a propósito de los números que ellos son y respecto a la realidad que tienen que enfrentar en el territorio. Pero, alcalde, eventualmente si es que los militares salen a la calle, que es algo que no quiere el gobierno, se ha pedido esto, lo pedía el gobernador Claudio Rego, lo han pedido muchos alcaldes, el gobierno ha dicho que no está dentro de la cartilla de fórmulas para tratar de poner orden en las calles y el utilizar los militares, pero finalmente esto se lograra, si es que están finalmente las reglas del uso de la fuerza, ¿no se corre un riesgo de que haya un enfrentamiento entre militares y ciudadanos? Porque la Araucanía, la macrozona sur, es un caso absolutamente distinto. Ahí hay actos de terrorismo. Usted quiere a los militares en control urbano, que estén en las calles, en los hospitales, en los centros de salud, en las plazas de armas de la comuna. Yo esta pregunta se le hice personalmente a la ministra Toá respecto a cuál era su opinión de la utilización de las Fuerzas Armadas en ciertas tareas. Y ella fue súper sincera en plantear que el Ejecutivo, uno de todos los proyectos que ha mandado al Congreso, efectivamente ponía sobre la mesa la discusión de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas específicas como infraestructura crítica. La pregunta es por qué no ha habido la voluntad política probablemente en el Senado o en el Parlamento para poder avanzar en esta herramienta. Porque vuelvo a señalar, si en esto no se trata de que los militares salgan a perseguir a los delincuentes. Infraestructura crítica es súper clara, habla de lugares específicos que hoy día no tienen una protección como un hospital o un CEFAM, que es una cosa que cualquier persona utiliza y que hoy día ve que hay delincuentes que lo esperan al ingreso del hospital. De hecho, tenemos doctores que nos han dicho, alcalde, ¿qué garantías tengo de trabajar en este CEFAM o en este hospital si finalmente todos los días estoy siendo asaltado? Mejor me voy a otra comuna. Y con eso, ¿qué está ocurriendo? Un sesgo donde los profesionales no quieren trabajar en ciertos lugares porque ven hostilidad y ven la falta de un acompañamiento policial. Frente a eso, por eso vuelvo a señalarlo, nosotros creemos que las Fuerzas Armadas podrían ser un elemento de colaboración, de apoyo. Ahora, lo que yo siento que esto limita el debate dentro del gobierno es que existen diferencias ideológicas. Y yo lamento que ese sesgo ideológico no permita avanzar en cosas que hoy día la gente y la ciudadanía, y sobre todo la clase trabajadora de este país, está exigiendo con mayor seguridad, que son sus derechos humanos y que son sus garantías. Y lo que más lamento aún es que cuando hablamos de pareciera ser principios, uno ve, por ejemplo, definiciones de lo que es la privacidad de las cosas. Por ejemplo, el otro día veía en el INSI Catcher una discusión donde una parte del gobierno o una parte de la izquierda decía esto va contra la privacidad de las personas y estamos persiguiendo a un delincuente y alrededor de ese delincuente hay personas que no tienen nada que ver, estamos dañando esa privacidad. Y vemos a la derecha atacando a ese grupo de izquierda respecto a ese tema puntual, algo que a mí me parece razonable. O sea, yo creo que los delincuentes hay que perseguirlos con todo y en eso es un principio único. Pero pareciera ser que cuando la discusión se cambia para el otro lado, y hablamos, por ejemplo, del secreto bancario, usted ve cómo esa misma derecha dice, no, es que aquí sí tenemos privacidad, aquí no pueden ingresar a nuestras cuentas. Y ve a sectores de izquierda diciendo, bueno, pero hay que perseguir a la delincuencia si la delincuencia es una. Y usted sabe que hoy día el elemento fundamental que tienen los delincuentes es que tienen un secreto bancario donde es muy difícil perseguir el rastro del dinero. Entonces, cuando uno ve esto, pareciera ser que la discusión política no es real y más bien es completamente sesgada y tiene que ver con intereses
intereses personales y no colectivos. Y si seguimos en este Chile con esa característica, le aseguro que los datos cada día van a ir siendo más complejos porque la delincuencia va ganando espacio en esto. Y ese sesgo ideológico, alcalde, usted en el caso del oficialismo, ¿a qué partidos principalmente apuntan? Y también en ese sentido, si va a demostrar, por ejemplo, la mano dura en que quieren enfrentar, a su juicio demuestra la delincuencia, porque claro, cuando hablamos del Easy Catcher es hasta qué punto yo me meto en la vida personal del otro, pero finalmente cuando estamos hablando de delitos terroristas, o en el caso de, por ejemplo, de la infraestructura crítica, hasta qué punto protejo a mis propios ciudadanos. Uno lo que ve en esta discusión es claramente un interés personal y no un interés colectivo, porque si uno va a enfrentar a la delincuencia como un principio común, debiese ser capaz de dejar sus pensamientos personales en un segundo plano y poner sobre la mesa aquellas cosas que genera un acuerdo general. Y hoy día lo que genera un acuerdo general es que es inexplicable que con la tecnología que hoy día existe en el mundo, que no podamos tener la definición dónde están los delincuentes. Entonces el Easy Catcher es algo positivo. Lo mismo que el secreto bancario. Con la tecnología que hoy día existe, se podría hacer un seguimiento mucho más efectivo y determinar dónde están hoy día los que mandan a los delincuentes que están en estos territorios específicos, porque además está súper claro que los jefes del crimen organizado no viven en los territorios donde la gente está amedrentada y está sufriendo. Ellos viven en parcelas de agrado, viven en otros lugares y tienen otras garantías. Entonces, vuelvo a señalarlo, yo creo que aquí falta una voluntad política transversal que yo espero de verdad como ciudadano, como San Bernardino y como miembro de la región metropolitana que esto cambie, porque ahora se revirtió la situación. Hoy día los mayores problemas los estamos teniendo en la región metropolitana, la Araucanía ha bajado, la zona norte también ha bajado y pareciera ser que la región metropolitana es donde se está concentrando esto y lo que evidencia por qué aumenta es porque, claro, los planes que se han diseñado no están generando el efecto determinado. Y vuelvo a señalar, estamos viendo la punta del iceberg porque estamos hablando solo de lo que es la Fuerza Armada, por ejemplo, mayor presencia policial. Pero aquí también hay una discusión de fondo que hay que dar que tiene que ver cómo se generan mayores herramientas y recursos para aquellos lugares que son verdaderos bolsones de pobreza que de los años 70 se erradicaron, se sacaron de la zona oriente, distintos lugares y se llevaron a lugares específicos, se concentraron allí sin herramientas, sin recursos, sin acceso a la educación y lo que ha hecho esos sectores es explotar esa falta de oportunidad y de cultura, y donde, como no haya presencia del Estado, quien manda ahí es el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso también no nos debe sorprender que ahora, lamentablemente, tengamos menores de edad que están aumentando su participación en delitos y en tasas de homicidios, porque esos niños están siendo instrumentalizados a propósito de la vulneración que tienen en el lugar en el que nacen, y eso tiene que ver con el contexto de esta situación erradicada y de bolsones de pobreza que de los años 70 se ha seguido replicando en nuestro país, lamentablemente. Alcalde Christopher White, le agradecemos el plantear estos puntos de vista. Gracias por esta entrevista. Que tenga una buena jornada ahí en la comuna de San Bernardo. Gracias igualmente para ustedes. Buen día. Buen día.